El Panel Internacional de Recursos de Naciones Unidas tiene un montón de desafíos, un conjunto de desafíos importantes por delante. Entre estos desafíos está el hecho de discutir la utilización de los recursos naturales globales de una manera equitativa entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Hoy en día es muy claro que muchas de las situaciones respecto a la utilización y al espacio donde se encuentran ubicados los recursos naturales, estos se ubican en países en vías de desarrollo. Estos recursos, por otro lado, comienzan a tener un precio de mercado importante y una demanda creciente para sostener justamente el crecimiento de la economía y del bienestar económico global. En ese sentido, nosotros tenemos como desafío importante tratar de conciliar las demandas y los intereses, por un lado de los recursos naturales, por otro lado de los precios adecuados y por otra parte del uso sostenible de todos estos recursos en beneficio de los países que son poseedores de los mismos y de aquellos que necesitan de este tipo de recursos. Ahí creo que está una de las fases o de las etapas más cruciales que enfrenta el panel de recursos en la vinculación respecto al uso adecuado del agua, del suelo, de la calidad de los suelos, de la biodiversidad y de los minerales que estamos utilizando de manera permanente. Y por otro lado, sumar en la discusión otras interacciones importantes respecto a cómo se utilizan estos recursos, por caso las ciudades a escala global y a escala regional, que son los principales demandantes de recursos naturales del planeta. Por otra parte, sin olvidar que además de la especie humana, hay un conjunto de otras especies que tienen derecho a vivir sobre este planeta, que es el único que tenemos todos, y el respeto por estas especies también, digamos, tiene que tener cabida dentro de los procesos vinculados al uso intenso que se está teniendo de los recursos naturales, y a eso sumarle también, por supuesto, la consideración más que importante que tienen los ecosistemas dentro de estos procesos. El panel se refiere o ataca o enfrenta este tipo de situaciones a través de una discusión básicamente científica y del análisis científico de documentación, de la documentación más actualizada y relevante sobre cada uno de los temas. Trata de comprender esa situación desde ese punto de vista y generar, digamos, información adecuada para el uso de quienes toman las decisiones. El panel no toma ninguna decisión, simplemente las pone sobre la mesa en términos de la información más actualizada, balanceada, equitativa, ecuánime, que se puede tener respecto a un tema en particular que cruza los intereses de preocupación del panel respecto al uso de los recursos naturales. El panel actúa de una manera complementaria con otras acciones de las Naciones Unidas vinculadas a estos procesos. No pretende tener una respuesta inmediata para todas las problemáticas, pero sí un análisis de lo más actualizado disponible respecto a cómo se utilizan los recursos naturales. Algunas de las soluciones que el panel puede plantear tienen que ver con el comprender de una mejor manera qué es lo que está pasando con la base de los recursos naturales que sostienen al sistema económico y a la sociedad. Muchas veces se estudian los impactos ambientales derivados de una actividad económica, pero no se estudia qué sucede con la base, con la caja de ahorros que se tiene respecto a esos recursos. Un ejemplo vinculado con el uso de los suelos a escala mundial. Nosotros hoy en día estamos produciendo una intensificación muy grande de los suelos del mundo. Esta intensificación produce una degradación y un agotamiento de la calidad de los mejores suelos que tenemos en el planeta. Esto puede tener una relación importante vinculada con la seguridad alimentaria, es decir, con los alimentos que se comen o que ingiere la sociedad mundial todos los días. Y esto produce un flujo de nutrientes entre las partes productivas y las partes donde se consumen esos nutrientes. Este concepto o este flujo nosotros lo llamamos suelo virtual, es decir, la cantidad de nutrientes que son extraídos en los granos, en las carnes, en las maderas, en los distintos elementos que componen esa base productiva y que son consumidas en otra parte del planeta. En una parte se produce una disminución en la calidad y en la cantidad de los nutrientes disponibles. Y en otra parte del planeta esa situación genera elevados niveles de contaminación por acumulación, por eutrofización dentro de esos sistemas. Tratamos de comprender estas situaciones para generar estudios o analizar los estudios disponibles que nos permitan poner algún límite en el uso de esos recursos y por supuesto hacer las recomendaciones para lograr un uso más sostenible, por ejemplo, en este caso de los suelos. Yo creo que la humanidad no se suicida.
Pienso que está generándose una toma de conciencia importante, que la discusión vinculada hacia el avanzar hacia una economía verde, como se plantea también desde disciplinas como la economía ecológica, es un camino interesante, que hay que ayudar a comprender a la humanidad que debe cambiar sus pautas de consumo, que además de los problemas vinculados con la intensificación del consumo en algunos sectores globales, tenemos que sumarle a eso la grave problemática vinculada al cambio climático, y que entonces eso existe ya una comprensión dentro de la sociedad para tratar de pretender cambio en los patrones de uso de muchos de los recursos. Si a eso nosotros sumamos las decisiones de política pública en los países, en los distintos gobiernos, creo que a pesar de la gran complejidad que existe dentro del problema del uso intensivo de los recursos naturales, existen alternativas, porque tenemos conocimiento, tenemos tecnología y en este momento estamos tomando conciencia. Entonces la posibilidad de cambio, creo que hacia esa fecha, un poco más hacia adelante, en términos ya no de las generaciones futuras, sino de la generación actual, es una posibilidad interesante. La humanidad no se suicida.